Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro video del canal. El día de hoy le voy a dar continuación al análisis y reflexión de la película de Bo tiene miedo. Y pues en este video creo yo que ya es el último video, al final veré si sí o no. Porque creo que queda una parte por analizar y reflexionar que pues ya es la última parte, ¿no? Que creo que es donde ah, es el clímax de la película prácticamente y creo que eh, como que metafóricamente y también realistamente, por así decirlo, creo que el director plasma como de manera muy directa, como de una manera pues como muy bien realizada, muy bien lograda, como cómo es el conflicto psíquico, ¿no? Cómo es la base de la neurosis, por así decirlo. Con neurosis, ya lo he mencionado en otros videos, la neurosis es un conflicto entre dos instancias psíquicas, ¿no? Eh, eh, la mayoría de las veces es un conflicto entre el super yo y el ello, o el super yo y el yo. Hay diferentes conflictos, pero la base es esa, ¿no? Las instancias psíquicas están en un conflicto, hay un choque entre lo que se quiere hacer, lo que se desea hacer, lo que queremos o necesitamos hacer versus lo que deberíamos hacer o lo que está bien o lo que no está bien, ¿no? Es como toda esta cuestión de la moral, de lo social versus el individuo, sus necesidades, sus deseos. Entonces, cuando Bo ahorca a su mamá y cree que la mata, sale corriendo, ¿no? Y llega a la orilla del lago y se sube a un bote, a un barco y se va, ¿no? Empieza como a huir y ya a la mitad como de este viajecito que emprende, como que el bote, si mal no recuerdo, como que el motor del bote se descompone, pero empieza a andar solo, ¿no? Como que empieza a andar solo, que habla mucho, creo que, bueno, a partir de ese punto creo yo que como lo decía, podemos hablar como una metáfora, pero también una cuestión realista, por así decirlo, dentro de la película, dentro de la historia de la película, ¿no? Entonces el bote se descompone y Poe llega justo a un domo como un estadio muy curioso, más bien parece un como un juzgado, porque no es un juzgado tradicional, o sea, no es como este espacio físico, pero es un juzgado por lo que sucede ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bob llega en medio de esta estructura, hay muchísima gente, hay gradas como un pequeño estadio, y entonces, pues inicia un juicio, prácticamente eso es lo que sucede, ¿no? Por un lado está todo el público, está en un estrado, en una parte como por así decirlo, como un palco. Está la mamá de Bow y está un sujeto que es como el abogado defensor de, más bien es el acusador, que está como velando por los intereses de la madre. Y entonces, como decía, se inicia un juicio, ¿no? Este tipo empieza como a enlistar todos los crímenes de Bob, ¿no? Todo lo que ha cometido en contra de su madre, ¿no? Entonces, como que aquí se deja ver que, pues, que mucho de la estructura psíquica del super yo, pues está relacionado con los padres, precisamente por cómo se vive la cuestión del complejo de Edipo y la castración, y que muchas de las cuestiones morales, muchas de las cuestiones de reglas, de estructuras en cuanto a esta parte, o sea, en cuanto a romper reglas o no romperlas, seguir reglas, la normatividad, la cuestión de la legalidad, pues se ven instauradas o no precisamente por cómo se atraviesa esta etapa, ¿no? Y pues en el caso de Bo, que siempre estuvo a merced de su madre y que nunca pudo recibir ayuda de alguien más que lo pudiera jalar, que lo sacara de esa relación con su madre, por así decirlo, o que simplemente abogara o la defendiera, pues creo que en esta escena se ve muy representado, ¿no? Él en medio de todo, siendo visto, siendo juzgado, siendo acusado,
y él pues prácticamente sucumbiendo ante todo esto, ¿no? Porque este tipo que hace como abogado de la madre, que yo lo interpreto que es como el super yo de Bo, porque él está como arriba juzgándolo y reclamándolo, reprimiéndolo también, acusándolo justo al lado de su madre, pues empieza, como decía yo, a enlistar todos estos como crímenes de Bo, ¿no? Y empieza como a, a atacarlo, y Bo pues empieza a sentir muy acorralado, ¿no? Empieza como a balbucear, empieza a tener mucho miedo, empieza como a no saber qué decir, no se puede defender, que eso es algo muy importante, porque su yo no tiene la capacidad para hacerle frente a esta estructura de él mismo, que se parece mucho a su mamá, porque también es una estructura muy sádica, no le da chance de defenderse, no le da chance de réplica, no entiende razones, que esas son las características del super yo. Y creo que lo más interesante de ahí es que muy en el fondo sí sale un pequeño como abogado a defender a Bo. Y entonces cuando este sujeto que está, y aparte es muy interesante por cómo lo plantea, que está en el estrado bien arriba o está en medio en el agua, y el abogado se ve como muy lejos, así como saliendo de una cueva, tratando como de darle réplica a todo lo que dice este sujeto de acá. La verdad es que da argumentos válidos, ¿no? Creo que más bien ahí es como, yo diría que ese pequeño sujeto es más bien como, o sea, Bo en medio es, obviamente Bo es como la estructura yoica de Bo, es el yo de Bo, por así decirlo, pero ese sujetillo que está al final es como la pequeña parte del yo de Bo que tiene contacto con la realidad, y eso es como algo que sucede mucho en las cuestiones de la neurosis, que el yo se ve muy opacado en cuanto a que las demandas del super yo, las demandas del ello, la cuestión de la realidad, lo tienen como muy, pues lo tienen muy apagado, lo tienen muy atosigado, lo tienen muy ahogado, lo tienen sofocado, ¿no? Porque trata de darle gusto al super yo, al ello, y también lidia con la realidad, ¿no? Y como les digo, creo que en este caso ese abogadito, por así decirlo, porque se ve muy pequeño, se ve muy lejano, creo yo que es la parte de Bo que hace contacto con la realidad y que intenta ayudarlo, ¿no? Que creo que eso es lo que todos tenemos, es como hablar de la razón, ¿no? O sea, no la razón en el sentido eh, de yo tengo la razón, de yo tengo la verdad absoluta, no, sino es como esta parte de nosotros que cuando se pone a reflexionar y analizar las cosas, que eso es parte muy importante que se pueda realizar en los procesos terapéuticos, y que pues de cierta forma creo yo que los terapeutas abogamos para que esa parte empiece a agarrar un poquito más de voz y empiece a confrontar todos estos mandatos del super yo, del debo de, tengo que. La razón ayuda a que toda esta parte se da, pero es necesario que haya alguien más, o sea, que esté en la intervención, en este caso hablando de psicoterapia, del terapeuta, para que esa vocecilla de la razón pues pueda como ir creciendo poco a poco y le pueda ir haciendo frente a esta parte, que la pueda no desaparecer, porque el super yo, el ello no desaparecen, pero hay estructuras que sí empiezan a ceder un poco, no es como que, cuando digo estructuras no me refiero a que la estructura de la personalidad cambia, no, la estructura siempre o casi siempre va a ser la misma, no tiene que suceder algo muy muy fuerte para el aparato psíquico, para que esa estructura se vea modificada, y eso es como una hipótesis muy arriesgada, por así decirlo. Tal vez hayan quienes lo hayan experimentado, quienes no, pero bueno, ese es tema para otro video. Pero a lo que voy con todo esto es que es importante entender que no es que la estructura de personalidad cambie, sino que hay ciertos rasgos que sí van cediendo un poco, ¿no? Pero en el caso de Bo no sucede, ¿no? Y entonces, como digo, esta escena es muy interesante porque cuando sale este abogado, el otro abogado, esta estructura del super yo, está reprochando y recriminando a Bo. Y entonces el abogado más chico empieza a decir argumentos bastante válidos y bastante centrados, ¿no? No me acuerdo exactamente qué le dice,
pero el otro abogado creo que le dice algo así como, pues es que Bo no podía, es que Bo era un niño, es que no estaba la escuela, o sea, dio razones de peso para poder defender a Bo de todo lo que hizo o no hizo, ¿no? En otras palabras, lo que el abogadito hizo, lo que esta pequeña parte de razón de Bo intentó hacer, fue defender a Bo de, y creo que esto es lo más importante de esta parte, ¿no? Que creo yo que Bo cuando deja un poco de lado, en la medida de lo que puede, eh, la parte como emocional en el aspecto de querer darle gusto a su madre, de complacer a su madre, Bo comprende que muchas de estas exigencias que vienen de su madre y que vienen también de él mismo desde esta estructura del super yo, carecen de mucha lógica, son mandatos, son exigencias sin lógica, sin sentido, que no tienen una razón de ser más que cuestiones meramente relacionadas con su madre, que no es poca cosa, ¿no? Pero vaya, creo que se deja ver claramente que estas exigencias chocan bastante con la razón que la madre y que esta estructura, y por ende esta estructura del superior que tiene Bo, no están planteadas en lo absoluto en la realidad, sino que están planteadas desde las cuestiones emocionales de la madre. Ya lo mencionaba en el video anterior, pero creo que es importante retomarlo porque la mamá de Bo pues tiene estas ganas o este deseo de ser la madre que ella no tuvo, ¿no? Pero al hacerlo también como que deja ver mucho de esta ira, de este enojo que tiene hacia su propia madre y que también lo saca o lo dirige hacia Bo, como lo he dicho en los videos anteriores. Todo lo que la madre fue armando alrededor de Bo para llevarlo a ese punto es muy sádico, o sea, es una forma de llevar a su hijo para que todo el tiempo esté sufriendo, que creo que eso es lo más importante aquí. No es que, no es que solamente la madre haga sufrir a Bo, es que Bo en esta relación con su madre y al generarse esta estructura del superior, Bo sufre mucho con el día a día, porque Bo siempre se está debatiendo entre lo que su madre quiere para él, lo que su madre no quiere para él, y lo que él quiere y lo que realmente puede, ¿no? Este pequeño abogadito que le dice, es que Bo no estaba en las circunstancias, es que era un niño, es que no podía muchas cosas, y entonces, pues creo que deja ver claro como que en la razón de Bo, por muy pequeña que se vea, valga la redundancia, tiene razón. Y entonces lo que sucede después es que sale un sujeto, carga al abogado y lo avienta como a las piedras que está abajo y lo mata, ¿no? Y lo mata de una forma horrible porque, si mal no recuerdo, creo que la cabeza se le incrusta en una piedra como filosa. O sea, se me acuerdo que carga al abogado, lo avienta y clac, como que se muere, o sea, se golpea creo que yo sí recuerdo que la cabeza del abogado como que se incrusta o se deshace, o sea, se ve muy grotesca la escena, pero al final eso es lo que sucede, o sea, que todo este juicio social eh, puede como acabar con la razón de cualquiera, ¿no? Y entonces aquí también creo que se puede tener otro planteamiento, ¿no? Que muchas veces lo social eh, voy a tomar un poco lo que planteaba Freud en Totem y Tabú con respecto a, a la cuestión de la religión, de los padres y de lo social y también de la violencia. Eh, si mal no recuerdo, y ustedes me corrigen si me equivoco en los comentarios, lo que proponía Freud con respecto a la religión es que el seno familiar o la familia es, por así decirlo, caldo de cultivo de muchas situaciones sexuales, de muchas situaciones violentas, y en realidad por cómo Salo, por cómo muchas veces los padres ejercen la autoridad sobre sus hijos, pues despiertan mucho enojo, muchas iras. Y sano. y y en tiempos también, tal vez, y también inmemorables, creo que podemos decir que en realidad
la familia, los padres no tenían forma de evitar que sus hijos pues los acabaran matando, ¿no? Precisamente por esta cuestión del enojo, por tomar el poder, porque pues obviamente los padres por dar la vida, por ser más grandes, por ya haber vivido muchas cosas, pues obtienen poder en muchos sentidos, porque son los que proveen el alimento, porque proveen una casa, un hogar, proveen cuidados, muchas cosas, ¿no? O sea, son una figura que pueden tener mucho poder sobre sus hijos y muchas veces pues este poder también despierta envidias. O sea, aparte de muchas cosas, el simple hecho de tener poder despierta envidias, despierta enojo, despierta odio. Entonces, la cuestión de la religión, por lo que yo entendí, nace como una forma de evitar matricidios, patricidios, muchas cuestiones, ¿no? Y entonces, que no es tema cualquiera, o sea, hablamos de cuestiones que se consideran tabú, ¿no? Y que va de la mano de eso, a lo que quiero llegar es con eso. Por ejemplo, la religión eh, judeocatólica, la religión cristiana, creo que el primer mandamiento, si mal no recuerdo, es honrarás a tu madre y a tu padre, ¿no? Ese primer mandamiento ya lo deja ver todo claro, o sea, la cuestión de la religión, que en sus inicios, y aún ahora, tal vez no como antes, no con la misma fuerza, pero aún ahora, si lo vamos analizando un poco más claramente, tiene como propósito evitar que los hijos acaben lastimando, por no decir otras cosas, a sus padres, a sus propios padres, ¿no? Entonces, socialmente esto tiene mucho peso porque sí ha ayudado o ayudó hasta cierto punto a que no nos estemos matando como viles animales, o sea, sí ha puesto un sentido de legalidad, sí ha puesto una barrera para que la violencia que puede surgir en el seno familiar se vea contenida por lo menos hasta cierto punto, ¿no? Porque ahora el tejido social está totalmente desgarrado, si no es que destrozado. Pero bueno, retomando, esta cuestión del tabú, pues obviamente tiene que ver también con que socialmente sea aceptado, con que sea una regla que aunque no esté escrita en la ley, que sí es una ley también, eh, es algo que socialmente se entiende, es algo que hasta tácitamente se intuye, por así decirlo, es algo que ya está establecido como en como en esta norma social, en este conducirse, actuar social, que muy pocas personas eh, deciden ir en contra precisamente porque lo que plantea la película es lo que sucede, ¿no? Ser juzgado socialmente es algo muy duro, es algo muy difícil y no nos vayamos tan lejos, no es una cuestión de que alguien decida cometer un crimen tal cual, ¿no? Dañar a alguien, sino que muchas veces por el simple hecho de no seguir lo establecido, como vestirse de cierta forma, decidir estudiar algo en específico, dedicarse a algo en específico, tener un empleo, por así decirlo, de 9 a 6, de 9 a 7, que eso ya no existe. Yo escucho a muchos pacientes que trabajan de 9 a 9 y los explotan y les pagan una miseria, hasta a veces por buscar un mejor estilo de vida, una forma de vivir mejor, más sana, más saludable. A muchos los critican, ¿no? Simplemente por decidir hacer lo que quieren, sea lo que sea, reciben muchas críticas. Entonces, la cuestión del tabú, del honrar a los padres, a las madres, de la violencia, todo eso, creo que se ve como muy bien planteado en la película precisamente porque Bo está enjuiciado, está siendo enjuiciado por esta estructura de su super yo, por toda la mirada social que acaba matando esa pequeña razón que tiene y que además se deja ver que la cuestión de los psiquiatras y los psicólogos también está rendida y sometida a la cuestión social, ¿no? Porque en una escena sale el que era su terapeuta, su psiquiatra, con un cartel de culpa o culpable, que desde el principio la película ha planteado eso como el pilar de la estructura psíquica, ¿no? Que creo yo que Freud fue lo que también hizo, o sea, Freud planteó la cuestión de la culpa como algo muy importante en la psique humana precisamente por la cuestión de quedarse en medio, ¿no? O sea, la culpa más allá de una cuestión moral, que sí tiene que ver con eso, pero psíquicamente tiene que ver con esta cuestión de quedarse en medio, ¿no? O sea, tiene que ver con la duda de hago, o no hago, es que si hago esto me voy a sentir culpable o hice esto y me siento culpable, precisamente porque
tiene que ver con el juicio que uno se hace, que adopta el super yo, que viene de los padres y que también viene de la estructura social en la que el sujeto pues se encuentra inmerso, ¿no? Y entonces, cuando va sucediendo todo esto, y bueno, ya me estaba yendo un poquito más, pero retomando lo que decía el psicólogo, y bueno, del psiquiatra en este caso, es que muchos colegas también están sometidos a esta situación, muchos colegas, su terapia, si es que se le puede llamar terapia, en realidad basan su práctica en tratar de adaptar a las personas a su sociedad, y creo yo que eso es lo más grave que se puede hacer. Si habláramos de una sociedad sana, tal vez un proceso de adaptación podría ser lo más adecuado, pero socialmente vivimos en una sociedad muy enferma, aunque eso suena cliché, pero para mí es así. Entonces, buscar que una persona se adapte a esta sociedad tan enferma, creo que habla precisamente más bien de un síntoma y no de una práctica terapéutica. Entonces, como que ver al psiquiatra ahí sentado, viendo el juicio y disfrutándolo, porque además está sonriendo y con su cartel de culpable o no, creo que, como ya lo he dicho en los videos anteriores, hace una crítica muy dura, muy directa a nuestra práctica, a nuestra labor, y creo que esa crítica apunta a que es necesario que el gremio ya empiece a plantearse muchas cosas, a cuestionarse muchas cosas, porque la verdad es que estamos del carajo, estamos para el perro, como se dice aquí en México. Las cosas están muy graves. Yo lo escucho, la consulta, lo veo en redes sociales, yo lo mencionaba, de colegas que dicen cada barbaridad, que yo quisiera arrancarme los oídos porque se me hace horrible lo que dicen, pero bueno. Ya retomando lo que les decía, entonces, cuando sucede todo esto, pues Bow ya pierde, o sea, ya se ve sometido a lo que él, cuando él cuenta su cuento en el bosque, dice algo muy importante, ya al final de la historia del cuento, bueno, no al final, no es cierto, cuando está ya grande, ya perdió a sus hijos en la tormenta y él se perdió y se encuentra con este ángel y le pregunta que de qué se arrepentía en la vida en realidad, y él decía, no sé. El ángel lo confrontaba y le decía que sí sabía, y él decía que era no haber sido valiente. Y justo en esta escena le pasa lo mismo, no es valiente, o sea, no puede confrontar. Y repito, no quiero que suene que es valiente simplemente porque es cobarde, porque elige ser cobarde. Es que no es tan simple como eso. Creo que es más bien una cuestión de que si uno vio toda la película, vio esa escena, sabe que Bo no tiene la fuerza yoica, o sea, su yo no tiene la fuerza suficiente para hacerle frente al empate social y de su propio super yo que está sufriendo, que es brutal, o sea, es una cuestión brutal, o sea, Bo ya está completamente sometido y rendido ahí. Y entonces lo que sucede después es que prácticamente se da como la penitencia o el castigo, y si mal no recuerdo, como que sale una criatura o sale algo del mar, ¿no? Del agua, y como que se lo devora, ¿no? Y justo cuando se da el veredicto, como que la madre, como que sí pareciera que duda, como que dice, no, o sea, no, porque ya sé que lo van a matar, ya sé que se lo va a demorar algo, como que pareciera que justo hasta ese momento, como que se intenta o se arrepiente un poco por lo que sabe que va a suceder. Porque además Bob ya está, o sea, y eso es una escena muy fuerte, porque Bob ya está suplicando, o sea, ya le está rogando a su madre que le tenga piedad, ¿no? Pero aún así la madre no hace más, o sea, como que recuerdo que intenta decir o hacer algo, pero como que ya es muy tarde, pum, y sale algo del agua, no se ve muy bien qué es, y se lo devora, ¿no? Rompe el bote y devora a Bob, ¿no? Y creo yo que eso es como eh, la escena que acaba de ejemplificar lo que ya he mencionado ya en otros videos con respecto a las figuras maternas y paternas que devoran a sus hijos, ¿no? Ya ante todo eso Bob pues es devorado, o sea, es un final trágico, es un final realmente triste, pero también es un real, porque decir, es un final realista, o sea, eso es algo real, eso es algo que pasa, es algo que en la consulta se puede ver muy a menudo, ¿no? En especial cuando los procesos
van iniciando, van arrancando, ¿no? Ya cuando va más avanzado el proceso, uno ya puede notar que las personas empiezan a hacerle frente a la cuestión del juicio, empiezan a hacerle frente a la cuestión de los mandatos, empiezan a rebelarse, que eso es muy importante. Muchas personas como que se ofenden mucho de que no, hay un rebelde, hay un punk, es que no, hay como que qué escándalo, ¿no? Qué escándalo. Pero sí es importante, o sea, la cuestión de la rebeldía no es que sea una rebeldía nada más porque sí, es que es una rebeldía para ganar individualidad, que eso es lo más importante, ¿no? Pero Bond no lo puede conseguir porque, como mencionaba, o sea, lo poquito de razón que tiene, ese mismo juicio lo mata. Y además no hay nadie más, no hay nadie en todo ese juicio que se ponga a su favor, o sea, no hay nadie más que lo apoye, que creo que eso es lo importante, o sea, y que en el proceso terapéutico como terapeutas nos toca hacer, o sea, muchas veces yo considero que la labor del terapeuta es jugar al abogado del diablo, por así decirlo, es como abogar por esa parte que no es que sea necesariamente oscura, a veces sí puede ser una parte muy oscura, depende de cada persona, pero es simplemente esta parte que no es percibida o bien vista bajo los juicios sociales familiares, pero que necesita ser escuchada, porque muchas veces ni siquiera es que vaya alineada a la cuestión de un crimen. A veces, sí, a veces hay personas que son muy violentas, muy agresivas, que tienen pulsiones sexuales también muy oscuras y a veces es importante que las personas puedan hablarlas primero para que puedan elaborar y puedan saber qué es lo que hay ahí en realidad. O sea, no es nada más como decir, a lo que quiero ya es que no quiero hacer menos lo que pueda haber en esa parte. Como digo, puede ser muy oscura, puede que no sea tanto, depende. O sea, primero hay que escuchar, primero hay que aventurarse y ver qué hay ahí, ¿no? Que eso es lo que a muchos colegas les da miedo en realidad. Por eso muchos colegas se alinean. O sea, por un lado se alinean como lo plantea la película, porque económicamente a veces es más redituable, o sea, es más fácil cobrar muy bien y hacer que las personas se alineen y listo, ¿no? Y eso es lo que a muchos colegas les funciona porque tienen muchos pacientes, ¿no? O cobran lo que quieren y a la mitad de México, que es pobre, la dejan afuera, ¿no? Pero bueno, también tiene que ver porque precisamente muchos colegas no están dispuestos a enfrentar la angustia que eso conlleva, o sea, hacer esta labor de abogado del diablo, de abogar de esta parte oscura, o abogar por la sexualidad o la violencia inclusive, eh, es algo que muchos no están dispuestos a hacer, porque muchos no están dispuestos a enfrentar sus propias cuestiones, sus propios mandatos, no están dispuestos a verse señalados, no están dispuestos a verse menos queridos o no queridos, expulsados o juzgados, ¿no? Que eso es lo que la película plantea. Entonces, bueno, pues creo que, como decía, al final es realista, es triste, es trágico, pero también, como decía, puede entenderse como una metáfora. Y ante esa metáfora lo que le queda a Bo, por así decirlo, pues es resurgir y enfrentar todo eso otra vez. O sea, puede sonar un poco cursi, pero yo sí creo que mientras haya vida, hay tiempo para enfrentar, hay tiempo para elaborar, hay tiempo para poder decir y asumir muchas cosas. Y la película, como digo, o sea, es como una cuestión metafórica, realista. Si es una cuestión realista, por así decirlo, Bo realmente murió, pues murió por el miedo. O sea, es algo que también puede servir como reflexión para el espectador. Sea como sea, el espectador puede llevarse muchos mensajes, pero los que yo rescato es que es importante enfrentar, es importante ser valiente, es importante reflexionar, porque la vida, el mundo, la sociedad, los padres te pueden devorar y te quedaste sin vivir, ¿no? Que aunque sea un poco, cuando Bo fue un poco valiente y se atrevió, pues sí pudo vivir lo que quiso, pudo reencontrarse con la chica con la que se enamoró de joven, pudo tener sexo con ella, o sea, pudo experimentar ciertas cosas, ¿no? Pudo reencontrarse con su padre, que eso es lo más importante, creo yo, o sea, cuando se atrevió, sí pudo hacer o pudo llevar a cabo sus deseos, ¿no? Que eso creo que es lo más importante aquí, ¿no? O sea, eso es igual de importante que el hecho de no hacer nada y dejarse someter tiene consecuencias fatales, ¿no?
fatales, realmente fatales o graves. En el caso de la película se ve devorado así, en los mitos griegos y de muchas otras mitologías lo mismo pasa, Cronos devorando a sus hijos, eh, también hay muchos mitos donde los hijos perecen o fallecen a manos de las cuestiones de sus padres, como en la mitología nórdica, por ejemplo, que es, creo que es Baldur, el hermano de Thor, que prácticamente pues muere y se inicia el Ragnarok, pero pues, o sea, muere porque prácticamente pues lo agarran como, o sea, es como el blanco de las jugarretas de Loki y de muchos seres ahí para iniciarse el Ragnarok, ¿no? Pero bueno, eso también es otro tema. Pero creo que ya queda como más, por lo menos para mí, ya con este análisis y reflexión, queda más claro lo que yo puedo decir con respecto a la película, ¿no? Entonces, bueno, si tienen dudas, si tienen comentarios, háganmelo saber. Si no pudieron ver la película, les recomiendo que la busquen. No sé si ya está en plataformas, pero véanla, vale completamente el tiempo. Es una película larga, es una película pesada, pero ayuda a reflexionar, ayuda también como para ver cómo se ponen en juego muchos conceptos freudianos más que nada. Y bueno, pues creo que con eso puedo terminar el video del día de hoy, también el análisis de la película, y nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.